Gracias a Dios, estamos listos para ver el pasaje que nos toca meditar el día de hoy. Y es una bendición que podamos estar en comunión. Voy a ir a Apocalipsis capítulo 5, aunque voy a hablar de varios capítulos. Hoy vamos a hablar acerca de los sellos, las copas de la ira, las trompetas. Y cuando la gente escucha hablar de esto de Apocalipsis, tiene temor, pero realmente debe llenarnos de gozo. Dice Apocalipsis 5, versos 7 al 12 que estuvimos viendo la semana anterior, y esta es la conclusión de la obra que Dios está haciendo o culminando. Jesucristo recibiendo toda honra y gloria, y dice la palabra de Dios así. Dice que está Dios en su trono con un libro en su mano, y el verso 7: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos revelas a Jesucristo tomando toda honra, gloria, el poder y la alabanza. Porque ahora, Señor, confiamos en esa obra expiatoria y redentora de Cristo, y podemos, Señor, descansar aún en medio de esta tribulación, en medio de esta prueba, sabiendo que nuestra salvación depende de ti. Aún nuestra vida está en tus manos. Si tú permites que partamos contigo, es una bendición. Si permites que quedemos para levantar tu nombre, glorificar tu nombre, es una bendición. Así que sea que vivamos o que muramos, somos para ti, somos para glorificar tu nombre. Y aquí, Señor, vemos no solamente a Jesús tomando el libro, sino teniendo la autoridad para desatar los sellos, para concluir el juicio, para dar recompensa también a sus escogidos, a sus siervos. Y Señor, gracias, porque hoy podemos tener confianza cuando leemos Apocalipsis, cuando meditamos en este libro hermoso. Es una revelación que nos confirma la victoria de Cristo y la victoria del pueblo de Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y quise empezar con este pasaje, hermanos, porque no debemos de ver los sellos, las trompetas, las copas como algo que pudiera causar temor a nuestra vida, sino más bien Dios está mostrando y revelando cuál es ese proceso, cómo Dios va a desarrollar su historia. Y no estoy hablando solamente al final, o sea, de manera escatológica, quiere decir el final o la meta, cuál es el resultado final, sino durante o desde la venida de Jesucristo, su muerte y su resurrección, cuál es la obra que Dios ya ha realizado a través de Cristo, que el Espíritu está revelando y manteniendo a partir de la victoria de Cristo en la iglesia salva. O sea, en la iglesia de Apocalipsis del primer siglo, capítulo 2 y 3, las 7 iglesias que representan a todas las iglesias, como la iglesia moderna o posmoderna. No sé si puede haber algo posmoderno, porque el día de mañana será plus posmoderno, o no sé cómo va a ser, ¿no? Porque nunca puede haber algo después de lo moderno. Pero en este momento Dios está manifestando esto mismo. Y cuando termine nuestra historia, la historia de la humanidad, la historia del plan de Dios, Dios revelará y cumplirá completamente lo que Él había prometido. Y voy a empezar yendo al capítulo 6, cuando nos empieza a hablar acerca de
cómo vienen los sellos. Recuerde, era un libro que tenía 7 sellos y solamente, bueno, en la tierra, en la creación, nadie podía abrir el libro, mirar en él, ni desatar los sellos. Pero lo que leímos en este momento al iniciar, pero ese que es digno de desatar los sellos recibe la alabanza, la honra de toda la creación, del pueblo de Dios, los 24 ancianos. Recibe la adoración de los ángeles, y en el verso 13 y 14 que no lo leímos, pero va a recibir también la adoración de toda la creación al unísono, en un mismo propósito, porque Él es digno de abrir el libro y de romper o desatar esos sellos. Vamos al capítulo 6 y entonces veamos en el verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. A partir de aquí Él empieza a abrir esos sellos. ¿Qué significa? Que Él ahora empieza a revelar la salvación y el juicio. ¿Se acuerda que estuvimos viendo cómo en el concepto judío, en ese libro, ellos pensaban que Dios tenía una lista de las obras, tanto los salvos como los condenados? Y aquí en Apocalipsis va a ser una diferencia. Luego veremos eso cuando habla del libro de la vida como un solo libro, y libros cuando habla de otros libros, que aquellos donde están las obras de aquellos que fueron condenados. Estos que están en el libro no pasan por ese juicio porque Jesús ya pagó por ellos, pero estos que están en los libros, que se levantan para condenación, estos van al juicio y a la condenación eterna. Pero ese va a ser otro tema que veremos después. Y en el capítulo 6 entonces Jesús está tomando toda la autoridad para abrir los sellos. Y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y a partir del verso 2 vemos el primer sello. Y miré aquí un caballo blanco, el cual montaba, en el que montaba tenía un arco, y le fue dada corona, y salió venciendo y para vencer. Y esta es una imagen que el escritor toma de Zacarías. Esta imagen apocalíptica que para nosotros, cuando no conocemos la Biblia, decimos y mucha gente se imagina los 4 jinetes del Apocalipsis. Ya es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y le están poniendo fechas y los eventos que suceden en la historia. Pero realmente lo estaba tomando del Antiguo Testamento. Vamos a Zacarías capítulo 6. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 6, verso 3. Y también Zacarías 1, 8, pero voy a leer solo Zacarías 6 ahora. 6, 3. Dice de la siguiente manera: y en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, sucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Entonces, ¿qué es lo que simboliza realmente? Los 4 puntos cardinales, ¿no? Los 4 lados de la tierra, orientando que de ese lugar el Señor manda a todos los lugares a este juicio. Bueno, vamos a ver el 1. Vamos a ver el 1 para que lo entendamos bien. Capítulo 1 de Zacarías, verso 8. Nuevamente se le da esta visión. Vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos y que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces le dije: ¿qué son estos, Señor mío? Me dijo: el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Y luego va a mencionar cómo viene un juicio. O sea, el Señor manda a los 4 puntos de la tierra a recorrer para traer su voluntad y juicio. Envía el juicio, pero sobre aquellos que no le conocen. Entonces empieza el juicio, está abriendo los sellos y se desatan los juicios
sobre la tierra. En el capítulo 6, verso 3 de Apocalipsis, vemos el segundo sello. Perdón. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El primero sale a conquistar, a recorrer toda la tierra. Es enviado por Dios a ver cómo está esa tierra. El segundo, ¿qué es lo que viene a quitar? La paz. Viene a traer entonces guerra, dificultades. ¿No es lo que hemos vivido en toda la historia de la humanidad? No solo ahora, durante toda la historia de la humanidad hemos visto esto. En el capítulo 6, verso 5, vemos el tercer sello. No me voy a detener mucho en cada sello porque tengo que ver también las copas y las trompetas. Y en el tercer sello, 6:5 dice: y cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Y qué es esa balanza? ¿Qué significa en el concepto de ellos? De hecho lo va a decir en el siguiente verso, que entonces las cosas empezaron a encarecer. O sea, es una balanza para medir el producto. Entonces dice que aún la cebada y todo estaba a un precio excesivo. Y es lo que estamos viviendo, ¿no? En cada vez más carestía de todo. Ahora, esto lo estaba viviendo en el primer siglo la iglesia de Apocalipsis. De hecho, durante el tiempo de Domiciano vino una depresión tal que no había alimento. O sea, lo que estamos viviendo de las, ¿cómo se llaman? Hambrunas o las devaluaciones, digamos las devaluaciones, no es nuevo. Desde ese momento ya había eso. Entonces, la iglesia de ese momento estaba pasando por esa prueba, y cuando Juan le está hablando dice: esto también viene de parte del Señor y es juicio. Lamentablemente pensamos, la iglesia de Dios no va a sufrir nada de esto, pero la iglesia de Dios vivimos aquí, comemos aquí, trabajamos aquí, también sufrimos esto, pero Dios guarda nuestra vida aún en medio de eso. Aún nos da un pan para comer. Hay gente que no tiene ni eso. Dios está guardando a su pueblo. Capítulo 6, verso 7, vemos el siguiente caballo, un caballo amarillo. Ya se desató entonces la guerra, se desató la carestía, la hambruna. Y en el verso 7 dice: cuando abrió el cuarto sello, que dice, que decía: ven y mira. El verso 8: y miré aquí un caballo amarillo, y el que montaba tenía por nombre Muerte y Hades, y que le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar. ¿De qué manera? Con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Creo que estamos en el tercero, ¿no? Viendo, con mortandad. Estamos viviendo esas plagas, hambrunas, pestilencias, dicen otras versiones. Hace 100 años hubo otra pandemia, tal vez no como esta, pero sí hubieron 50 millones de muertos. Y era menos gente y fue en un espacio más reducido. No sabemos hasta dónde llegue esta pandemia. Lo que sí sabemos es que el Señor ha enviado a recorrer la tierra y está juzgando la tierra. Y en medio de ella estamos nosotros. Hay muchos que dicen: bueno, es que la iglesia no va a pasar nada de esto. ¿Cuántos de aquí son iglesia? Y en todo el mundo somos iglesia del Señor. ¿Y cuántos no han pasado por dificultades? ¿Verdad que sí? Sí. ¿O la iglesia de Dios, nosotros no morimos? Sí. Pero tenemos una esperanza. El Señor guarda nuestra salvación. Y aún cuando Él quiere, aún sana nuestra vida de cosas que serían imposibles ser sanados por un médico. Él lo puede hacer. Pero también Él permite que enfermemos, y también Él permite que muramos. Entonces esto es lo que está viendo. Vamos a Ezequiel capítulo 5. De ahí tomó también Juan esta expresión, esta figura. Ezequiel capítulo 5, verso 11 al 17.
Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. ¿A quién le está hablando? A su pueblo. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Una tercera parte caerá espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Voy a hablar acerca del contexto rápidamente. Ezequiel fue llevado a Babilonia en cautiverio en el segundo exilio. Dios había hablado desde muchos años antes que si el pueblo no se volvía a Dios, Judá no se volvía a Dios, Dios los sacaría, la tierra los vomitaría y serían esclavos. Ezequiel ya está en Babilonia, o sea, él está sufriendo eso. Pero él envía este mensaje a los que están en Jerusalén y dice: Dios dice así a su pueblo. Entonces, cuando Apocalipsis o Juan está hablándole a las iglesias conocían este contexto, conocían lo que el pueblo de Dios había sufrido. Y entonces, ¿qué está diciendo esta iglesia? Nosotros también estamos pasando por esto. Ellos lo pasaron, nosotros también lo estamos pasando. Pero Dios también da promesa, o sea, no es juicio, sino también hay promesa. Continuamos leyendo en Ezequiel 5, verso 13. Y se cumplirá mi furor, y sacaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo Jehová he hablado en mi cielo cuando cumpla en ellos mi enojo. Y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti mi juicio con furor, en indignación, en reprensión de ira. Yo Jehová he hablado. Y decimos: bueno, ¿y por qué el pueblo de Dios estaba pasando esto? Porque en Apocalipsis ellos pueden entender que el juicio también es sobre ellos. Porque cuando vimos acerca de las 7 iglesias, ¿cómo estaban esas iglesias? Mezcladas con el mundo, siguiendo falsas enseñanzas y profecías. ¿Qué más estaban haciendo? Siguiendo a ídolos mezclados. No estaban viviendo en santidad. Entonces Dios le está diciendo: este juicio es para los que no buscan a Dios. Pero si tú, conociendo a Dios, no estás viviendo en obediencia a mí, también sobre ti viene este juicio. Verso 16. Cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas de hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Lo que decía Apocalipsis en el 4º caballo. Verso 17. Enviaré pues sobre vosotros hambre, bestias feroces que destruyan, y pestilencia y sangre, y pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. O sea, es promesa de parte de Dios. Entonces Juan tomó esta imagen para decir: este es el juicio que también está viniendo sobre este mundo. No solo sobre la iglesia, pero sobre el mundo que no conoce al Señor. Y entonces viene el 5º sello, que es roto. O sea, Dios está revelando todo lo que viene. Capítulo 6, verso 9 de Apocalipsis. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Dentro de todo ese juicio, ¿qué hay para la iglesia o para el pueblo de Dios? Persecución. La iglesia que mantiene el testimonio de Dios es perseguida. Podemos decir: es que mucha iglesia no tiene lucha con el mundo, no hay conflicto en su vida con el mundo. Si no hay conflicto con el mundo, cuidado. ¿Por qué? No quiere decir que estamos peleando con la gente, no, de ninguna manera. Sino que
si no hay conflicto en tu vida con el mundo, estás de acuerdo en todo lo que hace el mundo, vives de acuerdo al mundo, el mundo no te va a perseguir. Pero si tu vida, por vivir en obediencia al Señor, a veces eres criticado, no por hacer cosas malas, sino por vivir en obediencia al Señor, entonces realmente va a venir lucha a tu vida. Y Jesús mismo dijo: si a mí me despreciaron, si yo siendo el árbol verde en mí han hecho esto, ¿qué no harán en ustedes? Y Jesús mismo le dice a sus discípulos: ellos oyen al mundo. De hecho, también en Primera de Juan nos dice que mucha gente sigue al mundo. Pedro también, Segunda de Pedro, nos habla de esto, de los falsos maestros. Y esa gente y el mundo los oye porque hablan del mundo. Pero cuando les hablas de la vida, cuando les hablas de Jesús, cuando les hablas de un nuevo nacimiento, no lo pueden entender, no lo pueden concebir. Y a veces, lamentablemente, recibirás lucha, persecución en tu vida. Y esto es lo que el quinto sello nos está mostrando. La iglesia en ese juicio recibe persecución. Pero eso ha sido ya también dicho por el Señor. A ver, vamos a ver Juan capítulo 16, Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 2. Desde el 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, o sea, para que no se desanimen, para que no se agüiten, para que no decaigan, para que se mantengan firmes. Os expulsarán de las sinagogas, o sea, de las iglesias, en este caso sinagogas judías. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Qué pasaba en el tiempo de la iglesia de Apocalipsis? Había una persecución de parte de Domiciano. De hecho, habían pasado esa persecución. Antes había habido la persecución por parte de Nerón, ahora por Domiciano. Tanto que en ciertos lugares no podían literalmente comerciar, comprar, ni vender, ni trabajar. Entonces había una persecución sobre ellos. Eran encarcelados. ¿Recuerda las iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y 3? Esto era lo que estaba pasando. Y dice Juan capítulo 16, donde estamos, ahora el verso 3. Y harán esto porque no conocen, gracias hijo, al Padre ni a mí. ¿Por qué hacen esto de perseguir a la iglesia? Porque no conocen al Padre ni a Jesús. Verso 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. No los dije al principio porque yo estaba con vosotros. ¿Qué pasa, hermanos? Nos está advirtiendo para que cuando llegue esta persecución nosotros sepamos que vendría. ¿Por qué Juan escribió o Jesús le reveló a Juan esto en Apocalipsis? Para que la iglesia que está sufriendo no decaiga en su fe, se mantenga firme. Y llegando aquí, regresemos al capítulo 6 de Apocalipsis, porque seguiremos viendo también la persecución luego sobre la iglesia. Capítulo 6 de Apocalipsis, versos 12 y 13, viene otro sello que es roto. Verso 12 dice así: y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y mucha gente ahora dice luna de sangre, ¿no? Cuando ven que hay una noticia que dice luna de sangre, se espantan. Pero esto de luna de sangre es un ciclo. Para los judíos, este concepto de el sol se oscurece, la luna se pone como sangre, era una imagen de juicio. Usted también lo va a ver en Ezequiel, lo va a ver en otros, en Joel, lo va a ver en varios profetas que nos hablan. Cuando habla de juicio sobre una nación, va a hablar de esta manera: vapor de humo, fuego, etcétera. Aún las estrellas cayendo del cielo. Es una expresión para decir, es un juicio tan terrible que es como si la luna se pusiera roja, como si el sol no diera su luz.
Volvamos al verso 12. Entonces dice que eso va a venir, terremotos. Verso 13: y las estrellas del cielo caerán sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Le voy a dar unas citas para que después usted pueda ver algo sobre esto, cómo lo usaban en el Antiguo Testamento. No lo vamos a ver porque lo hemos visto en otras predicaciones. Puede ver Ezequiel 32:7, Joel 2:31, cuando nos habla acerca de la venida del Espíritu Santo, usa esta imagen. También cuando Jesús le está hablando acerca de la destrucción del templo de Jerusalén que sucedió en el año 70, en Mateo 24, va a usar esta misma expresión para hablar de un tremendo juicio sobre Jerusalén. Marcos capítulo 13 también, usted puede tomar esas citas y va a ver cómo está hablando de ese juicio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Después de que hay una persecución a la iglesia, han venido hambrunas, han venido guerras, la iglesia es perseguida, y entonces ¿qué viene? Un juicio terrible sobre la tierra. Después estaremos viendo la diferencia de ese juicio. Y en el sexto, antes de llegar al séptimo sello, de hecho casi todo se va deteniendo en el sexto antes de llegar al séptimo, porque el séptimo es la conclusión. Hay algo que va o debe hacernos ver atentamente lo que Dios está haciendo. Vamos al capítulo 7, verso 3. Cuando viene el juicio, voy a leer desde el 2. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía un sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Dice que un ángel tiene un sello ¿de quién? De Dios. Recuerden, el primer sello no es el de la bestia ni de Satanás, es el sello de Dios. Y dice que este ángel viene sobre aquellos que están trayendo el juicio, los ángeles o enviados que están trayendo el juicio, tiene ese sello de Dios. Y en el verso 3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que, hermanos, hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Los primeros sellados, ¿quiénes son? Los siervos de Dios. Y dice, antes de que venga todo esto, sella a los siervos de Dios. ¿Por qué debe sellar a los siervos de Dios? Porque Él ha puesto su salvación, su espíritu. En ellos está la promesa de Dios de salvarlos, de sostenerlos en medio de las pruebas y de las luchas. Y esos siervos de Dios están siendo guardados por Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando vamos a ir a, no pierda Apocalipsis, vamos a ir a Deuteronomio 6. Es un pasaje conocido. Cuando le habla Dios el mandamiento, el Shema, a Israel, oye Israel, estos son los mandamientos de Dios. Deuteronomio 6, verso 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. O sea, vas a servir a Dios en todo momento. Ahora regresemos al verso 6, ahí mismo en Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, eran personas que servían y no olvidaban la palabra de Dios. Pero ¿dónde tenían esa palabra? Sobre su corazón. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, vivían obedeciendo y enseñando la palabra de Dios. Verso 8. Ponga atención aquí. Esta es la imagen que Juan utiliza en Apocalipsis como sello. Y las escribirás, 8. Y las atarás como una señal, ¿dónde? En tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que quería decir es, no vas a olvidar este mandamiento en ningún momento. Es como si lo tuvieses escrito en tu mano y como frente de tus ojos, siempre visible.
Cuando Dios llama al sacerdote, le dice: vas a poner un sello como grabadura de sello, una plancha de oro sobre la mitra, sobre su cabeza, que va a decir: tú eres santo para Dios, o santidad a Jehová. Entonces, cuando en Apocalipsis dice que el Señor traía un sello sobre sus siervos, sus escogidos, ¿qué es lo que debía pensar este pueblo? Soy santo para Dios. Todo lo que hago en mi mano o en mi frente debe recordarme que soy un pueblo que honra, que teme, que guarda los mandamientos de Dios. Porque la lucha será tan fuerte y la persecución que puede hacer desistir de la fe, que puede hacerme volver atrás. Ahí mismo Deuteronomio capítulo 11, verso 18, dice de la siguiente manera: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Regresemos a Apocalipsis. Entonces, cuando Dios ha sellado a sus hijos, ¿cuál es ese sello? ¿Es un sello visible? ¿Qué significa ese sello en el corazón, en la mano o frente de los ojos? Que es un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, que teme a Dios, vive de acuerdo a sus mandamientos y enseña los mandamientos de Dios a sus hijos. Dice: a los hijos y a los hijos de tus hijos, para que no te olvides que Dios fue el que te sacó de Egipto, para que no te olvides que Dios es tu Salvador. Vamos a Apocalipsis 7. De hecho, Apocalipsis 7 nos habla de los 144,000. Verso 4: y oí el número de los sellados, 144,000. No es el sello que Dios había puesto entonces sobre sus, ¿quiénes? Sobre sus siervos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuántos son? Pero son 144,000 numéricamente. No, simboliza a todo el pueblo salvo de Dios. 12 tribus del Antiguo Testamento, 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Pero cuando hacen ellos, los judíos, una multiplicación, es que están exponiendo. De hecho, usted va a ver en Ezequiel también estas medidas son cuadradas. Luego va a ver también el templo, o más bien lo que ve Juan en los últimos capítulos, y el cielo es como cubo. Digo como cubo porque dice que es la misma medida de largo, de ancho y de alto, ¿no? Pero no está hablando que sea así físicamente, sino que es perfecta. Entonces, cuando habla del pueblo salvo, ¿cómo es ese pueblo? Perfecto. 144,000, 12 por 12, exponencialmente por 1000, 144,000. Pero vamos más adelante. Verso 9: después de esto miré, y aquí una gran multitud, no son los 144,000, una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos. Verso 10: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Estos que están sellados por Dios, ¿quiénes son? Los que han sido lavados, que están vestidos con ropas blancas. Somos tú y yo. Verso 13 del mismo capítulo: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, de toda la prueba, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿En dónde? En la sangre del Cordero. Estos que están sellados, esos que simbolizan los 144,000, estos que son la gran multitud, que están vestidos de blanco, son los que a través de la sangre del Cordero han sido perdonados. Eso somos tú y yo. Verso 15: por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. ¿Y se acuerda quiénes iban a recibir ese sello? Los siervos de Dios.
Estos son los que le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre su trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, son parte de su templo, de su tabernáculo. Capítulo 14, versos 1, 3, 4 y 5. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Entonces, ¿cuál es ese sello? El sello del Espíritu Santo, pero también el nombre de ¿quién? Del Padre y de Cristo, que sirven a Dios, que han recibido a Cristo en sus frentes. A ver, voltea a ver si algún hermano tiene escrito aquí Jehová y luego Jesucristo, ¿verdad que no? Pero está hablando de esa salvación, los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Verso 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron, lea conmigo, redimidos de entre los de la tierra. Esos 144,000 en el capítulo 7 parece que fueran 12 de cada tribu de Israel, pero en el capítulo 14, ¿de dónde nos dice que fueron redimidos? De toda la tierra, pero son el Israel espiritual. Y nos va a decir en la versión la Biblia de las Américas, cuando habla de estos 144,000, dice: son tan puros como si fuesen vírgenes. No quiere decir que fueran solamente varones, sino que son tan puros como si fueran vírgenes, que fueran hombres que nunca han tocado mujer. Así es el pueblo de Dios. Capítulo 14, verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y le digo, en la Biblia de las Américas dice: son tan puros como si no hubieran tocado mujer. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y verso 5. Y en sus bocas, ¿cómo viven estos hombres? Porque son como si fuesen vírgenes. Estos salvos, estoy hablando de hombres y mujeres. No fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, cuando viene esta persecución, cuando viene el gran terremoto, antes que venga el 7º sello, Dios está sellando a sus escogidos. ¿A quiénes, hermano? A ti y a mí. Vamos finalmente a Apocalipsis 22, verso 3 al 5. ¿Ya lo tiene? Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Quiénes son sus siervos? La gran multitud, los que fueron redimidos de todas las naciones, los 144,000, los que fueron sellados, los que están delante del Señor día y noche, nosotros. Dice que no habrá más maldición, y entonces le serviremos. Verso 4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. O sea, el nombre de Cristo en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Estos son los sellados por el Señor, los apartados. Ellos no van a pasar ya por ese juicio. No quiere decir que no van a sufrir persecución, porque vimos que sí, pero no van a pasar por el juicio de las naciones y la condenación, sino estos ya han sido sellados. Y el Señor dice: estos son míos, mis siervos, están delante del Señor, me sirven día y noche. Voy a ir concluyendo. Me voy a quedar en los sellos, y el siguiente domingo voy a ver las trompetas y las copas. ¿Por qué? Vamos al capítulo 8. Recuerde que Dios selló a su pueblo.
Después veremos que Satanás, en imitación de eso, sella también a sus hijos. Pero no es un sello físico, sino así como estos son sellados, que viven de acuerdo a los mandamientos de Dios, viven como pueblo de Dios, honran a Dios, sirven a Dios día y noche, están delante de Él. ¿Qué va a pasar con los que no son sellados por Dios? Sirven a Satanás, viven de acuerdo al gobierno de Satanás, rechazan la autoridad de Dios y no sirven a Dios en ninguna manera. Estos han sido sellados por Dios y librados, pero estos pasarán por el castigo, por el juicio y por el fuego eterno. Capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. O sea, es la culminación de ese sello. Y lo que va a venir después de las trompetas y las copas, 7 también, están dentro de este último sello. Cuando se termina de abrir el séptimo sello, se puede leer el libro completo. Y entonces ya vemos lo que Dios está haciendo con los que son enjuiciados. Pero también vemos el final. Lo vamos a ver siempre en la séptima copa o la séptima trompeta. Capítulo 8, verso 1. Entonces, cuando abrió el séptimo sello, se está concluyendo. Ahora ha tomado la autoridad. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. Está la creación misma, los ángeles, los seres vivientes, esperando que el Señor Jesús, que el Cristo lea quiénes son salvos en ese libro. Y podemos decir amén. Recuerdo un canto de hace muchos años. Todavía se canta. Pero decía: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. O en inglés también hay otra canción que dice: cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. ¿Y cuántos quisiéramos estar ahí? Pero hermano, necesitamos el sello del Señor. Y el sello no es algo físico, sino es la presencia de Dios, la palabra de Dios, el sello del Espíritu en nuestro corazón. Desde el momento en que recibimos a Jesús, hemos nacido de nuevo. El nombre del Cordero y de Dios está en nuestra frente, en nuestra mano, en nuestro corazón. Y ahora somos reclamados de parte de Dios. ¿Recibiremos persecución? Posiblemente sí, pero el Señor guardará nuestra salvación hasta aquel día. Y voy a leer el capítulo 8, verso 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Al abrir el sello, entonces vienen las 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es la imagen del tabernáculo, el incienso subiendo delante de Dios como olor agradable. Las oraciones de ese pueblo perseguido delante de Dios como agradables. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor en Hebreos? Dios no se avergüenza en llamarse Dios de ellos, de aquellos que han sido perseguidos. Verso 4: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. O sea, Dios está recibiendo nuestras oraciones. Y el ángel tomó el incienso y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo trueno y voces y relámpagos y un terremoto, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y entonces va a venir el juicio. ¿Cuándo viene este juicio? Cuando el pueblo de Dios empieza a orar y esas oraciones llegan delante del Señor. ¿Y ahora qué va a hacer el Señor? Va a responder a esas oraciones. Va a responder a su pueblo que ha sido atribulado, que ha sido perseguido. Recuerde que Apocalipsis no es solo para nosotros, fue primero para el siglo I, donde la iglesia estaba siendo perseguida. ¿Y qué le está diciendo Juan con esto? O el Señor Jesús a la iglesia con esto: iglesia que está siendo perseguida y tú ves esta lucha,
ora. El Señor oye tu oración y sube delante de Él como incienso. Y el Señor responderá y ha enviado a sus ángeles para tocar las trompetas. Voy a terminar con esto de las trompetas yendo a un libro, Números, capítulo 10, verso 1. Cuando el pueblo de Dios escuchaba hablar de estas trompetas, no son las trompetas que hoy conocemos, tenían un significado especial. Habló Jehová a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las labrarás, las cuales servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocare solo una, entonces se congregarán ante ti los principales jefes de millares de Israel. Y cuando tocaren alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampando al oriente, etcétera, etcétera. Y mire, y va a ser alarma para la guerra, y va a ser que el pueblo se reúna, y va a ser que el pueblo venga a la fiesta a adorar al Señor. Entonces, cuando los ángeles, el pueblo de Dios está oyendo, cuando los ángeles de Dios están dispuestos a tocar las trompetas, ¿qué está diciendo Dios? Está convocando a su pueblo a su templo, pero al mismo tiempo es una voz de alarma, porque Dios enviará juicio sobre la tierra. A esto se refiere. Para ellos esta era la imagen, y para nosotros esto debe ser la imagen. Dios ha oído nuestra oración, y como oyó nuestra oración, Dios está respondiendo, está tocando la alarma, nos está reuniendo para estar con Él, pero también está enviando el juicio. Y de eso es lo que vamos a ver la siguiente semana: las trompetas y las copas. El Señor ya ha abierto los sellos, ya no hay nada más que añadir. No hay nadie que pueda cambiar lo que el Señor ha decretado. Y entre ellos estamos nosotros, que hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón. En nuestra frente tenemos el nombre del Padre, el nombre de Cristo, cuando vivimos obedeciendo la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos has permitido abrir tu palabra, y hoy nos estamos disponiendo y preparando para que tu pueblo, que aún en medio de la guerra, la tribulación, el hambre, la carestía, la persecución, se mantenga firme. Tú los sellas, los guardas, los proteges y dices: estos son míos, no les hagan daño. Pero Señor, oye sus oraciones, y Señor, estás preparando también a tu pueblo para ser guardado, y estás separando a los justos de aquellos que recibirán la condenación. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano, y haz tu voluntad sobre nosotros. Gracias, Padre, por los hermanos que están aquí presentes, por los que vendrán al siguiente servicio, como por los que están también conectados. Que tú sigas obrando en nuestras vidas, dándonos fuerza en medio de esta pandemia, en medio de las dificultades, en medio de la lucha con el mundo, porque, Señor, recibiremos lucha, pero en ti somos más que vencedores. Te exaltamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, y vamos a continuar con el servicio. Dar la bienvenida